Hola a todos. Hola, hola. Esperamos un temazo. Claro, vamos a hablar sobre cómo se expresa mi cuerpo. Particularmente hablaremos un poco de eso que a veces vemos como desagradable del cuerpo. El famosísimo síntoma, ¿no? Bien. Para empezar vamos a organizar un poco esto. ¿Qué podríamos decir que es el síntoma? ¿Cómo podríamos definirlo para efectos de este programa? Pues para empezar debemos de decir que nosotros vamos a hacerle de abogado del diablo, ¿no? Vamos a escuchar el síntoma, tratar de escuchar el síntoma. Y la intencionalidad ahí sería un poquito como entender el síntoma como una manifestación, para empezar, lo voy a poner entrecomillado, medio natural del cuerpo, porque ya sabemos que hay una cultura, ¿no? que nos impacta también, pero particularmente sabemos del síntoma que es una manifestación de que algo está ocurriendo o de que algo estamos necesitando. Ok, muy bien. Entonces podríamos decir que es la manifestación de una necesidad. Claro. Ok, muy bien. Entonces vamos a plantear cómo es que se va organizando este cuerpo a través de el entorno también, para reconocer qué es lo que tengo que hacer con el síntoma. ¿Qué es lo que regularmente pasa que hacemos con el síntoma? ¿Lo queremos quitar? Sí, lo queremos quitar. Y lo queremos quitar, pensaba, ¿no? En cuando estoy en una situación ahí social y de repente me empieza a doler la cabeza, o me empieza a doler el estómago, ¿no? Y me siento avergonzado de tener el síntoma, ¿no? Me siento avergonzado de algo que está ocurriendo en mi cuerpo, ¿no? Sí, claro. Que está ocurriendo en mí. Porque finalmente es algo incómodo, podría sentirse como algo desagradable. Sí. Y entonces la inmediatez es querer quitarlo. Entonces la propuesta ahorita es algo diferente, como, a ver, vamos a empezar a escuchar. Sí, ¿y cómo escuchamos? Sabiendo que lo que nos sucede no solamente nos sucede internamente. Nosotros creemos que lo que sucede siempre sucede en un contexto, ¿no? Sucede en un contexto, y este contexto pues finalmente se trata un poquito de cómo me relaciono con el mundo y con los demás. Y entonces ahí aparecen síntomas, ¿no? Particularmente. Entonces podríamos decir que vamos a reflexionar, como acostumbramos, en cómo afronto esto del síntoma, cómo me relaciono con mis propios síntomas. Ok, bien. Vamos también a tomar a un autor que se llama Jean-Marie Delacroix, para efectos de este tema. Y justo él dice que el síntoma es una expresión de vitalidad. Claro, ¿no? Y justo también Freud menciona que es una expresión de vitalidad y en defensa contra la vitalidad. ¿Cómo vamos integrando esto a esta experiencia del síntoma? En particular, sabemos que los síntomas tienen una connotación negativa, porque evidentemente puede haber un desgaste corporal o alguna situación que no esté muy bien y que a lo mejor sí tenemos que atender en lo inmediato organísmicamente. Pero él habla de que es una expresión de vitalidad precisamente porque el cuerpo trata, ¿no? Está tratando de hacer algo con ese síntoma. El síntoma es una representación, es una dirección, mejor dicho, de que quiero ir precisamente como a una autorregulación. El síntoma habla de cómo el cuerpo está tratando de autorregularse y resolver por él mismo una situación que no únicamente es corporal. Nosotros la vemos, pues evidentemente que no hay separación entre lo emocional, lo psíquico, ¿no? No hay una separación entre lo físico, lo psíquico, lo emocional, ¿no? Y entonces me suena como ajuste, sí, ¿no? Como que el síntoma viene siendo como un ajuste donde regularmente, como estamos diciendo, queremos quitarlo. Entonces la propuesta es que permanezcamos un poquito ahí, ¿no? Empecemos a escucharnos para ver qué es lo que este síntoma tiene para decirnos, como si fuera un mensajero. Para mí, parte de lo que yo llamaría amor propio tiene que ver con que seas paciente con lo que sientes, paciente con lo que vives, e incluso a veces tiene que ver con el dolor. Y que en algún momento yo platicaba con algunos pacientes en terapia, ¿no? Como aprender a sostener un poquito esto incómodo es parte de este proceso. ¿Sí? Y que permite entonces que emerja una claridad o una necesidad o una asociación incluso, ¿no? Esto tiene que ver con esta situación de mi vida. Bueno, vamos a hablar un poquito más claramente de eso, pero ahí ya podemos ver indicios, ¿no? Si yo dejo estar el síntoma, también puedo ser más
consciente de lo que sucede en el síntoma. Eso, es como abrir un poquito la conciencia del propio cuerpo para poder reconocer que lo que hemos dicho en algunos en vivos anteriores, el experto en mí soy yo. Y entonces a partir de ahí puedo escucharme, y algo que también hay como dudas con algunas personas de cómo puedo reconocer que es mi voz, ¿no? Y que esto es algo auténtico. Y me parece que viene justo ahí, ¿no? ¿Cómo es que este síntoma me permite reconocer mi propia necesidad y no desde la mirada o exigencia de otro? Claro, pues para empezar yo diría que debe de haber un espacio para poder escucharlo, ¿no? Que si lo quiero quitar inmediatamente, ¿cómo va a surgir? Sí, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Si lo quiero quitar, entonces no estoy escuchando, y como decía hace ratito, ¿no? A lo mejor también implica pues ser paciente conmigo, ¿no? O justamente trabajar en esta parte de lo que a veces no quiero mostrar de mí en el entorno, ¿no? En lo social particularmente, ¿no? No quiero mostrar de mí el dolor, no quiero mostrarme vulnerable, no quiero, o me avergüenzo de sentir lo que siento, ¿no? Que es algo muy cultural, y me parece importante que eso vaya cambiando, ¿no? Que nos vayamos permitiendo afrontarlo de una manera diferente, ¿no? La propuesta así literal es: vamos a sostenerlo un poco. Darle un espacio. Vamos a escucharlo, darle un espacio. Y pensar que eso es un proceso, precisamente ese proceso de autorregulación, ¿no? Lo que dice Lacroix, lo que dice Lacroix, es: este ajuste nos está permitiendo que de alguna manera el cuerpo trata de resolverlo solito. A veces muchas de las cosas que necesitamos las resuelve solitas el cuerpo. Claro, evidentemente no estamos descartando con esto la necesidad de ir al doctor o de escucharnos en otros términos, o de escucharnos a través de otros, pero estamos hablando en términos particularmente de lo que representa en lo emocional, ¿no? Mi estilo de vida, las cuestiones sociales, cómo impactan en mí, cómo me estoy viviendo a partir de eso, y entonces tal vez sí requiera que yo haga cambios. Pero bueno, este espacio que estamos planteando de paciencia, de escucha, es un espacio que tiene la intención de que el mensaje aparezca espontáneamente, ¿no? De que, ya me di cuenta que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces por eso el espacio terapéutico, más allá de ser un espacio en donde el terapeuta te diga qué tienes o qué sientes, te ayude a escuchar, o que tengas ese espacio en donde pueda emerger esto a veces que no logras escuchar. Que en otros contextos difícilmente puedo llegar, ¿no? También. Cuando te escucho pienso en algo como un proceso natural. Sí. Que pareciera que necesita y requiere su propio ritmo, su propia paciencia, como lo dices, y me parece importante reconocer que también hay que aprender a sostener un poquito eso incómodo. Claro. En esto del ritmo, pienso en los aprendizajes, por ejemplo, que también pueden ser incómodos, ¿no? Cuando estamos aprendiendo algo y que nos sentimos mal porque justo eso no nos sale a la primera, o no podemos hacer algo en un ritmo que otros, ¿no? Lo hacen. O me digo cosas como: no debería de estarme pasando. ¿Por qué me pasa esto? Sí. ¿No? Lo decimos. Y entonces ahí volvemos a esta frase del experto en mí soy yo, y entonces mi ritmo, es importante ir validando, ¿no? Los ritmos de cada persona y reconocer que todos los ritmos son valiosos. Sí. Eso me parece importante, ahí como recalcar, ¿no? Y entonces la propuesta también es expandir esta conciencia de manera espontánea, como que es no forzar tampoco a que ya pase en determinado tiempo o determinada forma. Tiene que ver un poquito ahí con el control, me suena, ¿no? También, sí, ¿no? Definitivamente creo que mucho de lo que es incómodo de la vivencia de un síntoma es cómo lo refrenamos, cómo lo inhibimos, cómo nos lo aguantamos, ¿no? O sea, cómo no lo platicamos. Ándale, eso también, ¿no? Como si es algo que regularmente no se comparte, sí. ¿no? Es como demasiado penoso quizá compartirlo. ¿Y qué pasaría si lo empezamos a hablar, no? A lo mejor el otro va a decir: ay, a mí también me pasa. Entonces ya no somos los únicos, no nos sentimos extraños en un mundo. Y lo que sostiene Lacroix es que eso incluso puede hacer o tiene que ver con la manifestación de ese síntoma. Evidentemente poder tener una situación organísmica que tiene que atender un médico,
Pero en términos de lo emocional también implica la ansiedad de cambios estructurales en mi vida, cambios en mi dinámica o cambios radicales. Sí. De la que ahora piensa particularmente que de repente algunas de estas cuestiones o manifestaciones pudieran tener que ver con que justamente yo estoy tan en el mundo, tan pegado al mundo que no me diferencio y no soy yo mismo, no sé, sino que sigo al ritmo de otros, Eso. o voy al ritmo de otros o cubro las expectativas de otros. Ándale, entonces ahí me parecería que cuando estamos en ese lugar donde no me diferencio del otro, difícilmente voy a identificar la necesidad, ¿no? Entonces es importante aprendernos a diferenciar del entorno. Eso, aunque obviamente hay una interacción y que también podría ser nutritiva, sí es importante diferenciarnos, ¿no? Sí. ¿Qué es del entorno y qué es mío? Ah, qué bonito. Okay. Entonces, algo que es importante mencionar ahí es que hay mucha información acerca de justo los síntomas de manera generalizada, como que los meten en una caja. Yo he visto mucho de esa información donde empiezan a determinar que si te duele esto es por algo, y que si te duele, y que también, por ejemplo, está en los sueños. Claro. Si sueñas esto, entonces significa esto. Pero queremos proponer mucho la propia experiencia y la propia escucha, ¿no? Sí. ¿Cómo es que es para ti ese dolor particularmente? Evidente. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vives tú? ¿No? ¿Qué implicación tiene en tu vida? En lugar de, y bueno, ahí sí vamos a hacer una crítica particularmente a algunos psicólogos, ¿no? Que de repente lo que tendemos a hacer es decirle, no, pues te duele la garganta por esta situación, ¿no? O el llanto es que tienes esa tristeza, ¿no? Ahí con la gripa. Sí, evidentemente, ¿no? Pero nosotros nos vamos más a esta cuestión existencial, ¿no? A este posicionamiento existencial en donde es relevante que el otro me vaya diciendo cómo lo vive, el otro me vaya compartiendo cómo lo vive para que él se encuentre, ¿no? Y me parece que es bien importante eso. Se hace una diferencia en cómo, en la experiencia personal de qué es un síntoma para el otro, su propio síntoma, y cómo vivo yo ese propio síntoma. A mí me parece importante, entonces no caer en esto de pues determinismos. O quedarme con lo, ¿no?, que me dice en este caso el psicólogo, el coach, no, aguas, ¿no? La prima, el amigo, sí. ¿no? Entonces, es que dicen, no, a lo mejor y a lo mejor sí me sirve que me digas, es que regularmente o dicen que es por esto. Ah, bueno, tal vez. Esa es la idea, ¿no? Primero, darle un momento que se escuche, y nosotros pensamos que inhibir el síntoma en lo inmediato, voy a poner un ejemplo, te duele la cabeza, ¿no? Entonces si te duele la cabeza, lo que haces inmediatamente es correr, tomarte una pastilla para que te deje de doler la cabeza. Y entonces lo que nosotros pensamos es, bueno, ¿qué pasa si lo dejo estar un ratito? ¿O qué pasa si hablo de cómo se siente este dolor de cabeza? Y no únicamente de, me duele la cabeza, sino me duele la cabeza y particularmente me imposibilita esto, o no me permite esto, o no me siento cómodo con esto. Yo creo que va a haber una gran diferencia para empezar con poder expresarlo, ¿no? Y a veces sucede que en el consultorio nos platican algo y nos platican sobre un malestar, y cuando nos van platicando dicen, se siente diferente cuando te lo platico. Y entonces justamente la invitación sería esa, ¿no? Sí, evidentemente escucharlo, evidentemente ir a un médico, pero con el acompañamiento médico nuestra propuesta es, en el terreno psicológico, a lo mejor darle un lugar diferente al que regularmente le damos, ¿no? El de interpretarlo inmediatamente, ¿no? Sino más bien como dejar que se exprese y tomar en cuenta esto que nosotros defendemos ahora, que es que ese mismo dolor está autorregulando algo, está procesando algo en tu cuerpo, ¿no? Cuando vas al médico y te curan, no sé, pienso en te hacen una herida, pues en realidad el que no te cura el médico te limpia, el médico a lo mejor te pone algo para que el músculo, o no sé, no haya infección, o si te rompes el brazo, te pone algo para que sane derechito, pero en realidad el que resuelve es el cuerpo. Nosotros pensamos que el cuerpo no está separado de la psique, ¿no? Es una cuestión organísmica emocional, ¿no? Psíquica, ¿no? Entonces, por eso es tan relevante dejar un poco manifestar al síntoma y de veras diferenciar si es algo doloroso, pues tiene que ver precisamente con, me parece que nos lastimamos más cuando nos inhibimos, ¿sabes? O sea, nos lastimamos más cuando evitamos sentir ese dolor, paradójicamente.
¿sí? Por ejemplo, en la ansiedad, ¿no? En la ansiedad yo noto que muchas personas lo que hacen es querer arrancarse la ansiedad, y al querer arrancarse la ansiedad o que no esté pasando la ansiedad, en ese momento lo que les sucede a estas personas es que sienten o piensan, ¿no? Que se va aumentando la sensación porque tienen un apuro porque cese la ansiedad, ¿no? Y a veces es importante solamente escuchar lo que va ocurriendo con la ansiedad, solo dejarla manifestarse, y a veces solita se quita solo con eso. Pienso a lo mejor es un resultado de que voy muy a prisa, de que no hay presencia, ¿no? De que no me estoy fijando, no estoy presente de por dónde camino, ¿no? Que a lo mejor me caí, que a lo mejor pasé por un lugar que hay un peligro y no lo vi. Y emocionalmente pasa igual, ¿no? No hay presencia. Entonces el síntoma justo nos invita a hacer presencia, ¿no? De lo a estar ¿qué ahí. me quiere decir esto? A lo mejor necesito bajar mi ritmo, ¿no? A lo mejor dolor de cabeza, tomando el ejemplo del dolor de cabeza, a lo mejor no estoy viendo algo que estoy sintiendo, y es la manera que el cuerpo tiene de avisarme que no estoy mirando algo. Y a veces no confiamos en el cuerpo, porque pienso yo en el shock, por ejemplo, ¿no? Sí. Si el dolor fuera demasiado, tu cuerpo te diría basta y se apaga, ¿no? O sea, te desmayas, ¿no? Uh-huh. Sucede. Hay dolores, ¿no? Claro. Que pum. O te sientes mal, duele, y de repente, pues muy como sabiamente el cuerpo, pues, ya te manda a dormir. Y a veces cuando te despiertas ya el dolor a lo mejor sigue estando ahí, pero ya no es igual. Entonces ahora sí ya vas al doctor, y ahora sí ya vas y dices, bueno, me pasó esto o me está sucediendo esto, ¿no? Claro, y qué importante, porque muchas personas lo que hacen es justo, pues mejor me tomo un café para despertar, ¿no? O me tomo una pastilla, ¿no? Y entonces ya pasó desapercibido. Sí, pero ahí está el mensaje, ¿no? Y va a emerger en otra oportunidad, y si lo sigues apagando, ¿cuándo vas a comprender la necesidad auténtica? Y en esa cuestión de la responsabilidad también diría, pues aunque vayas al médico, aunque sea el dolor algo que no te encante o que no se sienta tan bien, pues si vas al médico o estás en el médico, pues seguir con esta misma idea de con todo y que venga el médico me va a decir de la cuestión organísmica, pero no me está hablando de lo que está ocurriendo en mi vida, ¿no? O no todo de lo que está ocurriendo en este momento de mi vida. Claro, ahí el acompañamiento se hace bien valioso, ¿no? Porque sí podemos espejear algo que no estoy mirando, ¿no? Que a lo mejor ahí podemos nosotros, ¿no te has dado cuenta de esto? ¿No lo has mirado así? Sí, sí, al tratar de comprender, ayudamos a la persona que emerjan estos mensajes existenciales que tiene el síntoma. Eso me encanta, o sea, es muy existencial el síntoma. El dolor está ahí para algo, pero en la complejidad del cuerpo no lo escuchamos. Pero sí resuelve. O sea, ahí está para que justo resuelvas. Aparece para que resuelvas. Que a veces por evitar el dolor, por evitar lo incómodo, por evitar lo desagradable, no avanzamos, no hay nutrición ahí. Y pienso en esto que es cómo me relaciono con el síntoma, ¿no? Y ahí con esa pregunta creo que puedes encontrar mucho. Hasta hoy me he relacionado con mis síntomas, rechazándolos, negándolos, escondiéndolos, avergonzándome. No, pero ¿qué pasa si a esas preguntas, ¿no? Es que mira, es que eres esto, no puedes, ¿verdad? Reconocer que son pensamientos, ¿no? Solamente son pensamientos, y si aprendes a dejarlos un poquito de lado, entonces surge otro movimiento ahí, ¿no? Fíjate, eso me recuerda un poco a algo que no exploramos acá. Pero, por ejemplo, Goodman dice del síntoma, que el síntoma también es la manifestación auténtica del ser. Entonces, tus síntomas son solo tuyos. La manera en que vives tus síntomas son solo tuyos. No es que tus gustos o no o físicamente como eres. Sí. Para él lo más auténtico del ser es cómo produce síntomas. ¿no? ¿Cómo es, en este caso, por ejemplo, en un trastorno, ¿no? ¿Cómo es tu locura particular, ¿no? Ándale, sí. Eso es muy, muy personal. Y es muy, sí. Entonces ahí la pregunta, por ejemplo, para ti sería, ¿cómo es para ti vivir con arritmia, ¿no? Y cómo tú convives con tu arritmia? ¿Cómo te relacionas con tu arritmia? ¿No? Y cómo afrontas también tu arritmia. ¿Y qué decides hacer con ella? Claro, por eso te permite integrarla en lugar de querer quitarla o verla como algo externo. Todos tenemos una condición. Ándale, me suena como esto que a veces tocamos en terapia, ¿no? Es como
esa arritmia no impide que tu existencia sea bien valiosa también. Y cuando ya lo tienes más claro, cuando ya te escuchaste, lo puedes gestionar mejor. Bien. Yo lo que le digo mucho a los pacientes es, todos tenemos condiciones. Todos tenemos una condición, ¿no? Hay quien, su condición serán sus papás, su condición serán las broncas con las parejas, otros las condiciones serán sus enfermedades. No hay nadie perfecto. Lo que te hace particular es precisamente cómo decides vivir, ¿no? Existencialmente con esa condición. ¿Leíste? Oye, sí, quisiera ir como ya terminando, cerrando con una lectura para que se animen a tomar terapia también. Invitarlos a que vivan, ¿no?, sus procesos. Y ahí les va. En Gestalt pensamos que el síntoma, cualquiera que sea, y por lo tanto toda enfermedad, es una especie de mensaje existencial que nos envía el organismo para significarnos que hay una disfunción en nuestro modo de contactar el entorno. ¿Qué les parece? La forma en que nos relacionamos con el mundo, a veces ahí es donde está. Sí, justo pienso que es leíamos también por ahí algo así como es una manera de manifestar la necesidad y cómo estoy puesto en el entorno, cómo me relaciono con el entorno. Escríbanos, compártanos, ¿qué más? También recomiéndenos temas y pregunten también, les vamos a responder. Compartan los muros, compartan Instagram, compartan Facebook, ¿no? Y vamos a estar ahora ya más presentes en Reels. Sí, a ver qué les parece, ¿vale? Y pues les mandamos un abrazo, siempre con la idea de que se queden bien reflexionados aquí y que justo sea bien nutritivo para ustedes. Entonces, díganos qué les pareció y los leemos, ¿vale? Hasta pronto. Bye.